Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí, en su canal favorito para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del DC. Espero que estén listos para un chismorreo de aquellos, porque hoy traemos un drama digno de Estambul, más explosivo que los fuegos artificiales del Bósforo. Hoy vamos a hablar de rumores, de confirmaciones a medias, de corazones rotos y por supuesto, de bodas que quizás, solo quizás, no lleguen al altar. Y todo por supuesto girando en torno a nuestros actores turcos favoritos. Hoy vamos a desentrañar un culebrón que está dando mucho de qué hablar, la posible boda entre Hande Erçel y Hakan Sabank, y el papel que al parecer, Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, juega en todo este embrollo. Prepárense para giros inesperados, revelaciones sorprendentes y un análisis profundo de las pistas que nos han dejado los medios turcos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así ser los primeros en enterarse de los dramas, las noticias y los chismes más jugosos. Además, nos ayuda un montón saber que les gusta nuestro contenido. Así que suscríbanse. Y ahora sí vamos al meollo del asunto. Vamos a empezar hablando de la supuesta boda entre Hande Erçel y Hakan Sabank. La verdad es que llevamos semanas, incluso meses, escuchando campanas de boda. Desde que oficializaron su relación, la prensa rosa turca no ha parado de especular con el gran día. Después de un noviazgo relativamente discreto, aunque omnipresente en redes sociales gracias a los paparazzi, todo apuntaba a que Hande y Hakan estaban listos para dar el siguiente paso. Se hablaba de una boda íntima, de locaciones de ensueño, incluso de diseñadores de renombre involucrados en el vestido de novia. Se mencionaba la posibilidad de una ceremonia a orillas del Bósforo, con vistas a los palacios otomanos, o incluso una escapada romántica a algún lugar exótico, lejos del bullicio de Estambul. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad podría ser mucho más compleja. Las expectativas eran altas, la presión mediática inmensa, y la sombra de un romance pasado, demasiado larga. Aquí es donde entra en juego nuestro querido Kerem Bürsin. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca, gracias a su romance en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química traspasó la pantalla y se convirtieron en la pareja del momento, adorados por fans de todo el mundo. Era la encarnación del romance moderno, jóvenes, guapos y enamorados. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada una de sus apariciones públicas era un acontecimiento. Sin embargo, como muchos sabemos, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante, el fantasma de Anker, como se les conocía cariñosamente, siempre está presente. Sus fans, a pesar del tiempo, siguen esperando una reconciliación, guardando la esperanza de que ese amor de telenovela vuelva a florecer. Ahora, ¿qué tiene que ver Kerem con la posible cancelación de la boda entre Hande y Hakan? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los rumores apuntan a que Kerem y Hande han estado reconectando en secreto. Se han visto en fiestas, en eventos, e incluso hay quien asegura haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul. No hay fotos confirmadas, lo que alimenta aún más la especulación, pero la información, aunque no oficial, es persistente. Fuentes cercanas a ambos actores, supuestamente han filtrado detalles a la prensa rosa, describiendo encuentros casuales que parecían premeditados, conversaciones largas y profundas, y una atmósfera cargada de nostalgia y sentimientos no resueltos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Podría ser que Hande esté reconsiderando su relación con Hakan debido a este acercamiento con Kerem? ¿Podría ser que los sentimientos entre Hande y Kerem aún no se hayan extinguido por completo? Las preguntas son muchas. Y la respuesta por ahora es un misterio. Es un laberinto de emociones, rumores y ambiciones profesionales, donde la verdad se esconde entre líneas y las apariencias engañan. Pero no nos quedemos solo con los rumores. Analicemos la situación desde una perspectiva más objetiva. Hande Erçel es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un ícono. Ha protagonizado series exitosas como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Sen Kalkam. Su imagen de mujer fuerte e independiente la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Su relación con Hakan Sabank, un empresario de una familia muy adinerada, parecía encajar perfectamente en su imagen de estrella.
Un enlace que unía la belleza y el éxito con el poder y la riqueza, una combinación que siempre atrae la atención mediática. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor igualmente talentoso y carismático, con una trayectoria en ascenso tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en series como Güneşi Beklerken y, por supuesto, Sen Kalkam. Su personalidad extrovertida y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más deseados de Turquía. Su relación con Hande fue vista como un cuento de hadas, y su ruptura dejó a muchos fans desconsolados. Un romance que parecía sacado de una película, un amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Hakan Sabank, por su parte, es un hombre de negocios discreto, aunque muy conocido en la alta sociedad turca. Proviene de una familia poderosa y adinerada, con conexiones en el mundo empresarial y financiero. Su relación con Hande parecía estable y prometedora. Un hombre de negocios exitoso con una vida lujosa y una reputación intachable, un partido perfecto para una estrella como Hande. Ahora, volviendo a la posible cancelación de la boda, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de Hande, Hakan ni Kerem. Sus representantes han optado por el silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Sin embargo, el hecho de que los rumores sean tan persistentes y de que haya cierta información que parece respaldarlos, nos lleva a pensar que algo está pasando. La prensa rosa turca, conocida por su agresividad y su capacidad para desenterrar secretos, está olfateando la sangre y no se detendrá hasta descubrir la verdad. Además, analicemos un poco el contexto. Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser complejas y volátiles. La presión mediática, la fama, los compromisos laborales y las agendas apretadas pueden poner a prueba cualquier relación. Y en el caso de Hande y Hakan, no parece haber sido diferente. Los viajes constantes, las largas jornadas de rodaje y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar tensiones y desgastes en cualquier pareja. La pareja ha sido objeto de constante atención por parte de la prensa, que ha seguido cada uno de sus movimientos. Han sido fotografiados en viajes, en restaurantes, en eventos sociales. Y aunque han intentado mantener su relación en privado, la realidad es que es difícil escapar del escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa y convertida en noticia. Esta presión constante podría haber afectado la relación entre Hande y Hakan, generando tensiones y desacuerdos. La diferencia de estilos de vida, la dificultad para conciliar sus agendas y la constante intromisión de la prensa podrían haber minado la relación. Y la posible reaparición de Kerem en la vida de Hande podría haber sido la gota que derramó el vaso. La sombra del pasado, la nostalgia por un amor perdido, y la incertidumbre sobre el futuro podrían haber generado dudas en Hande, haciéndola reconsiderar su relación con Hakan. Por supuesto, todo esto son conjeturas. Pero es importante analizar todas las posibles explicaciones para entender qué está pasando realmente. No podemos descartar ninguna hipótesis, desde la simple coincidencia hasta la reconciliación amorosa. La verdad, como siempre, podría estar en un punto intermedio. Ahora vamos a hablar de la serie Sen Kalkam y su impacto en la vida de Hande y Kerem. Esta serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de la pantalla hizo que la serie fuera aún más atractiva para el público. La magia de la actuación se mezcló con la realidad, creando una ilusión perfecta para los fans. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran de verdad, pero su relación se ve amenazada por secretos del pasado y por las ambiciones profesionales de ambos. Un argumento clásico de comedia romántica, pero con un toque turco que lo hizo irresistible para el público internacional. Sen Kalkam fue un éxito rotundo gracias a su trama romántica, a sus personajes carismáticos y, por supuesto, a la química entre Hande y Kerem. La serie se emitió en numerosos países y fue doblada a varios idiomas, consolidando la popularidad de Hande y Kerem a nivel mundial. Se convirtió en un fenómeno cultural, generando comunidades de fans en todo el mundo, que seguían cada capítulo con pasión y analizaban cada detalle de la relación entre los protagonistas. Pero más allá del éxito de la serie, Sen Kalkam tuvo un impacto significativo en la vida personal de Hande y Kerem. Su relación en la pantalla se convirtió en una realidad, y ambos se enamoraron profundamente.
Su romance fue seguido de cerca por los fans, que los adoraban y los veían como la pareja perfecta. Un cuento de hadas moderno con príncipes y princesas de la televisión, un amor que parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, como hemos dicho antes, su relación llegó a su fin. Y aunque ambos han seguido adelante, el fantasma de Anker siempre estará presente. La serie sigue siendo recordada con cariño por los fans, y la química entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de conversación. La nostalgia por ese amor perdido, la esperanza de una reconciliación, y la persistencia de los fans mantienen viva la llama de Anker. Y es precisamente esta química y este romance pasado lo que alimenta los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo, y la idea de que puedan estar reconectando en secreto es muy atractiva para ellos. La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el destino puede volver a unirlos, y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación entre Hande y Kerem? Esa es la gran pregunta. Solo el tiempo lo dirá. Las decisiones de Hande y Kerem están influenciadas por muchos factores, desde sus sentimientos personales hasta sus ambiciones profesionales. El camino hacia el amor es a menudo complicado y lleno de obstáculos. Mientras tanto, la posible boda entre Hande y Hakan sigue siendo un tema de debate. ¿Se celebrará finalmente? ¿O los rumores sobre una cancelación son ciertos? Tendremos que esperar para ver qué pasa. La incertidumbre es la tónica dominante y la prensa rosa turca está al acecho, esperando el próximo movimiento de los protagonistas. Lo que sí es cierto es que este culebrón turco nos tiene a todos enganchados. La vida de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Sabank es objeto de constante atención por parte de la prensa y de los fans, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Los dramas amorosos, las ambiciones profesionales y las presiones mediáticas se entrelazan en un culebrón que parece no tener fin. Así que, amantes de las series turcas, estad atentos, porque este drama aún no ha terminado. Seguiremos informando sobre cualquier novedad que surja. Estaremos aquí para analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para mantenerlos informados de todo lo que ocurre en este apasionante culebrón turco. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho drama turco. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la posible cancelación de la boda entre Hande y Hakan, y del papel que, al parecer, Kerem Bürsin juega en todo este embrollo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados. Sin embargo, la información, aunque no oficial, es persistente y nos lleva a pensar que algo está pasando. La verdad, como siempre, podría estar escondida entre líneas, esperando a ser descubierta. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Creen que la boda entre Hande y Hakan se celebrará finalmente? Queremos saber su opinión. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, y nos ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así ser los primeros en enterarse de los dramas, las noticias y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.